es esta palabra? ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos aquí desde San José de Costa Rica nuevamente retomando la misión a la cual Dios nos ha mandado, proclamar el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo por medio de Voz de Restauración y Canal 54 enlazado con Canal 27 de aquí de San José de Costa Rica. Estamos ahora, hermanos, presentando a mi hermano Heiner Varela, un evangelista de Hueso Colorado. Dios les bendiga, hermanos. Una bendición estar en esta preciosa tarde, en este lugar una vez más. A los hermanos, a las hermanas, amigos y amigas, que nos sintonizan a través de Canal 54 y a través de www.radiocr.net. Una vez más, esperamos ser de bendición y gracias por permitirnos el privilegio de entrar a sus hogares. Quiero saludar muy especialmente a mi amigo Manuel y a Goyo allá en Naranjo, que están en sintonía en este momento. Me pidieron que les saludase, entonces estamos enviando el saludo desde acá. También hoy está con nosotros nuevamente nuestro hermano Ademar Mora, también evangelista de la obra del Movimiento Misionero Mundial, hoy con nosotros, y que es un grato privilegio tenerlo en esta preciosa tarde en este lugar. Así es, hermanos, saludamos de una manera muy especial, ya que para nosotros es una gran bendición poder estar aquí en esta preciosa tarde con nuestro hermano Luis, con nuestro hermano Heiner, que nos hicieron la cordial invitación para poder compartir de la palabra del Señor y también para gozarnos en la presencia del Señor. Sí, hermanos, esta tarde vamos a estar tocando un tema que no se toca en los púlpitos. Oiga bien, es un tema muy, muy fuerte y que no sé, le tienen demasiado respeto, pero nosotros aquí estamos para poder hablar sobre el infierno. Hay una familia ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 16, donde nos relata que una familia fue tragada directamente por la tierra. Y oiga, desde el verso 30 del capítulo 16, dice de la siguiente manera: mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al infierno, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Vea, hermano, ahora se ha desatado una barbaridad de que los mismos pastores están hablándole al pueblo de que pueden y es permitido todo. Sin embargo, a la luz de la palabra, después de ver este video, nosotros vamos a estar hablando palabra de Dios para edificación de usted, querido hermano, que nos está viendo en esta hora. Veamos el video, por favor. Moriremos. Moriremos todos, pero no del todo. Lo mejor de nuestro ser, nuestra alma, no morirá jamás. La muerte no tiene imperio alguno sobre el alma. Cuando la guadaña de la muerte derribe por el suelo el viejo árbol de nuestro pobre cuerpo, nuestra alma volará a la inmortalidad, porque tiene vida propia y no necesita del cuerpo para seguir viviendo. Nuestro cuerpo, mientras tanto, convertido en cadáver, será llevado al cementerio.
voluntad. Ahora eres mía. Queridos hermanos, esto que acabamos de ver en este video, eso es una realidad. Esto no es un juego. Esto es una realidad en el mundo espiritual. Hay dos dimensiones. Una con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, en el paraíso, en el cielo de Dios. Y otra, si usted no hace caso, si no se arrepiente, oiga, esas son las consecuencias de nuestra desobediencia. Por eso, en San Mateo, capítulo 25, verso 41, el Señor Jesucristo habla, oiga, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Quiero decirte, querido hermano, que el infierno no fue preparado, no fue hecho, no fue construido para nosotros los seres humanos. Pero si nosotros andamos en desobediencia, el apóstol Santiago dice que si nosotros nos unimos con el mundo, vamos a ser enemigos de Dios. Pero también aquí dice, en Mateo 25, 46, y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermano Heiner. Importante en esta preciosa tarde es a la hora de hablar del infierno, que lamentablemente vivimos en tiempos en que muchos no se atreven a predicar de este tema, porque se habla del amor, se habla de la prosperidad, se habla de esto, inclusive por ahí enseñan que Dios no castiga, que Dios es amor, que Dios jamás va a enviar al hombre al infierno. Bueno, en primer lugar, Dios no envía al hombre al infierno, el hombre es el que decide por sus propios actos ir a ese lugar. Al despreciar al Señor Jesucristo, al despreciar el llamado de Dios, al despreciar el arrepentimiento, el hombre es el que decide ir a ese lugar. Ahora, decir que Dios no castiga es la peor mentira que puede haber, porque encontramos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 17, por allí, dice la palabra de Dios, el Señor dice, he aquí, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues tú celoso y arrepiéntete. O sea, la Biblia nos habla, hermano, que Dios castiga. Sin embargo, para poder entender esto del infierno, es importante también hablar de algo que mucha gente no le gusta hablar, y es sobre la muerte. La muerte, hermano y amigo que me escucha, es algo tan natural, es algo que le puede pasar a cualquiera. Dicen por allí, y lo recalco en esta tarde y lo rescato, que el único requisito para morirse es estar vivo. Pero lo importante es estar preparado para la muerte. Porque la muerte es la fase de transición, es como la puerta, por decirlo así, a la eternidad. Porque nosotros como seres humanos, hermanos y amigos que me escuchan, hasta cierto punto somos seres eternos. En realidad, cuando la Biblia habla de muerte, esta palabra muerte aparece más de 300 veces en la Biblia. Y cuando la Biblia habla de muerte, esa palabra muerte significa separación. En realidad lo que sucede cuando el hombre muere, cuando el hombre fallece, cuando el hombre expira, hermano y amigo que me escucha,
lo que sucede es la separación del espíritu y el alma del cuerpo. En realidad el espíritu y el alma se van, pero el cuerpo queda allí, como lo dice Eclesiastés capítulo 12, verso 7, dice, y el polvo vuelve a la tierra, hablando del cuerpo, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio en el caso de un creyente, en el caso del que ha creído en el Señor, en el caso del que ha obedecido a la palabra de Dios, en el caso del que no se ha apartado. Entonces, hermano, amigo que me escucha, lo que sucede en realidad es la separación del espíritu y el alma del cuerpo. El cuerpo se descompone, se lo comen los gusanos, etcétera, pero el espíritu y el alma, hermano y amigo que me escucha, siguen vivos eternamente y para siempre, ya sean para condenación eterna o para salvación eterna. Así pero es. en esta tarde usted tiene la decisión en sus manos, si quiere ir a morar al cielo con el Señor Jesucristo, o si quiere ir a morar una eternidad perdido en el infierno con Satanás y los ángeles. Que el Señor lo reprenda en esta tarde. Usted tiene que entender, amado amigo y amado hermano, que con respecto a este tema, el hombre, o sea nosotros, somos seres tripartitos, que nos componemos de espíritu, alma y cuerpo, según Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Como dije anteriormente, lo que muere es esta carne, este cuerpo mortal, pero el espíritu y el alma no mueren, como lo vimos en el video. El espíritu, el alma sigue vivo, el alma y el espíritu siguen vivos. Alabado sea el nombre del Señor. También hay que entender que todos somos de la muerte. Hay gente que dice, no, eso no me va a pasar a mí. Hay gente que piensa que nunca se va a morir y peca y hace lo que le da la gana, como si nunca se fueran a morir, como si nunca un día, hermano y amigo que me escucha, tuvieran que darle cuenta a Dios de sus actos, tuvieran que darle cuenta a Dios de todo lo que hacen. Pero la Biblia enseña que todos somos de la muerte. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, la muerte vino por causa del pecado, la muerte vino por causa de la desobediencia del hombre. Todos un día, sea la venida de Cristo que nos sorprenda, o la muerte, que usted sabe el día que nació, pero no sabe el día que usted se muere, no sabe el día que usted va a partir de esta tierra. Pero qué importante, amado amigo y amado hermano, es que usted esté preparado, es que usted esté listo, porque si no, alabado sea el nombre de Cristo, la cosa se va a poner seria después de que una persona fallece y no tiene al Señor Jesucristo. La muerte no tiene distinción, perdón, ni preferencia. Niños, jóvenes, adultos, viejos, ancianos, mujeres, hombres, ricos, pobres, negros, blancos, flacos, gordos, altos, bajitos, todos, hermano, se los lleva por igual. Al que le toca. Pero lo importante, amigo, es que usted esté preparado. Lo importante es que usted tenga a Jesucristo en su corazón. Lo importante es que usted tenga la paz de Dios con usted. Lo importante es que usted se arrepienta y busque al Señor. Cosa muy importante también con respecto a esto, es que nadie, y absolutamente nadie, puede volver de la muerte. Como por ahí enseñan que hay que sacarlo del purgatorio, que hay que hacer esto para sacar a fulano de tal que se murió el novenario, los 9 días. No, hermano, eso no existe. La Biblia no habla de novenario, la Biblia no habla de purgatorio, la Biblia solo habla de un infierno y un lago de fuego, nada más. De esas dos cosas habla la palabra de Dios. Pero en ninguna parte, aún en la misma Biblia católica, usted en ninguna parte encuentra, en la versión Dios habla hoy, que hable sobre el purgatorio. Habla solo del infierno y del lago de fuego. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Si una persona muere sin Cristo, solamente está esperando el día del juicio, hermano Ademar. Amén. Sí, es importante lo que nuestros hermanos están hablando, pero yo viendo este pasaje que el hermano Luis utilizó en el libro de Números, capítulo 16, en el verso
en el verso 31 dice, y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y abrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Lo tremendo de esto, amados hermanos, amados amigos, es que el infierno existe. Esto no es una fábula, esto no es una novela, esto no es ninguna otra cosa que algo real. El infierno existe. En el momento que Coré y su familia y todos los que estaban alrededor, hermano Luis, se rebelaron en contra de Dios, Dios tuvo que castigarlos, y la manera que los castigó fue que la tierra se abrió, y cuando la tierra se abrió se los tragó a todos vivos, todas sus casas, todos sus bienes y todo lo que ellos tenían. Por eso es que Pedro dice que todos estos elementos, todo esto que estamos viendo, están preparados para el juicio final. O sea que esto, como dicen aquella religión, que no, que Dios va a remodelar y que Dios va a hacer esto, que Dios no. Todo esto que vemos, todo esto que usted está viendo en el mundo, todo eso está preparado para el día final. Pero lo que me llama la atención es por qué Coré y su familia fueron tragados vivos al Seol. Número uno, fue por su rebelión, porque se rebelaron en contra de Dios. Y todo aquel, amado hermano, amigo, que nos está viendo y escuchando, todo aquel que se rebele, el único camino es camino de perdición, es camino al Seol, gloria al Señor. Y eso fue lo que sucedió con esta familia. Por eso Jesús enfatizó mucho que era el lloro y el crujir de dientes. La gente dice, es que él no habla de infierno, no habla esto. Cuando habla de Seol, está hablando del infierno, hermano Heiner. Está hablando de que hay un infierno y existe. El infierno, como enfatizaba el hermano Heiner, no fue preparado para nosotros, fue preparado para sus demonios, para el mismo diablo, para el anticristo y para todos ellos, gloria al Señor. Sino que el infierno no fue hecho para ellos, pero todo aquello que se revela, todo aquel que anda mal, todo aquel que anda en pecado, ese es el camino que le va a aparecer un día, y ese día llegará. Cristo está a las puertas. Todo lo que está aconteciendo, aleluya, en los países, en los lugares, eso es señal que Cristo viene. Noé predicó, aleluya, Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra. Dios quiere sacarte de ahí donde usted se encuentra, del pecado, del error, de que usted comprenda hoy en este programa, Voz de Restauración, de que Dios lo que quiere es salvar su alma, salvar su corazón, salvar su familia. Mire que la familia y todo lo que estaba alrededor de Coré se perdió. Dios no quiere que la familia se pierda, hermano Luis, por un desobediente que haya en una casa. Dios lo que quiere es salvar a la humanidad para que no vayan a esta condenación, hermano Luis. Dice la palabra de Dios allá en San Mateo capítulo 13, verso 24, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Buena semilla es la que siembra nuestro Señor. Pero mientras dormía, ¿quiénes son los que estamos dormidos? La iglesia, hermano. La predicación del Santo Evangelio no se está predicando. Aquí dice, mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dice que dio fruto, y entonces apareció también la cizaña. Eso es lo que predomina en el mundo en este momento. No solamente aquí en Costa Rica, queridos hermanos, sino que esto es a nivel mundial. Esto es ya un desastre que el mismo hombre ha provocado con la humanidad. Solo maldad y maldad y maldad. Y la palabra de Dios está hablando en esta tarde de que hay dos caminos, que somos nosotros los que los escogemos. Un camino de salvación a una vida eterna con Dios, y un camino bajo maldición a un camino eterno con el diablo. Aquí la palabra también dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega,
hasta los tiempos finales. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, el arrebatamiento de la iglesia, y atarla en manojos para quemarla. Recoged primero la cizaña, sí, los que están en contra de Dios, y atarla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hermanos, y aquí dice en el verso 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga para oír la palabra de Dios. Y también allá en Apocalipsis nos habla, en el capítulo 14, hermanos. Oiga, estamos hablando y leyendo la palabra de Dios. Dice en el verso 9 del capítulo 14, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Hermanos, lo que es el infierno es algo real, así como el cielo es real. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque allá en el capítulo 20 de el libro de Apocalipsis nos habla, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que significa también el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que es cuando nosotros llegamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Usted, querido hermano, es el que tiene la decisión en sus manos. Nosotros no podemos hacer nada, porque solamente el Espíritu Santo es el único que puede convertirlo y transformarlo y hacerlo llegar a donde nuestro Señor Jesucristo. Hermano Heiner, ¿qué sucede después de la muerte? En el caso sin Cristo. Hermano, hay unas referencias bíblicas que yo quiero hablarle en esta noche, en esta tarde, hoy a usted, y amigo que me escucha. Yo no encuentro un libro que describa o que dé las características más exactas sobre el infierno que el libro de Job, precisamente el capítulo 18. Dice que lo primero que le sucederá a una persona que muere sin Cristo es que será conducida al rey de los espantos. Dice el libro de Job, capítulo 18, verso 14, dice, su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. Mire, hermano, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, cuando habla del versículo 13 en adelante, aquel querubín que se rebeló contra Dios, dice que después de que se rebeló, dice que para siempre dejó de ser y se convirtió en un espanto. Ese espanto es al que va a ser conducida toda persona que no tiene a Cristo. Vemos en la parábola del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16, del 27 al 31, encontramos que cuando murió Lázaro, dice la palabra de Dios que fue llevado por los ángeles, pero en el caso del rico, dice que abrió los ojos en el Seol estando en tormentos. Mire, dos escenas diferentes, dos personas diferentes, una con Cristo, la otra sin Cristo, una con Dios, la otra sin Dios. Amigo, usted decide quién quiere que lo lleve cuando usted se muera, o los ángeles, o los mismos demonios al rey de los espantos, como vimos, como acabamos de ver en el video que vimos anteriormente, donde la muchacha fallece ahí en la cama de hospital, esa recreación por computadora, como el demonio viene por ella, por su alma, y se la lleva precisamente como dice Job 18:14, al rey de los espantos. Número 2, dice el libro de Job, capítulo 18, verso 18, dice que de la luz
será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. O sea, a la persona que muere sin Cristo va a ser lanzado a las tinieblas, va a morar en tinieblas. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo contrario de Cristo, lo contrario del Señor, porque el Señor dice que Él es la luz. Y también dice que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá para siempre, estará con Cristo, reinará con Cristo. Número 3, dice la palabra de Dios allí mismo, en el libro de Mateo capítulo 25, verso 41, dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El texto que leía anteriormente nuestro hermano Luis. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que muere sin Cristo es condenada, hermano. Se condena. Si hay infierno, se lo digo a los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová enseñan que no hay infierno, que Dios no castiga, pero sí hay infierno. La palabra de Dios nos habla de un infierno. Científicamente está comprobado que el infierno existe, o por lo menos hay evidencia de que existe. Bíblicamente la palabra de Dios nos enseña que sí existe. Ahora, hermano y amigo que me escucha, yo le llamo al infierno, yo. ¿Sabe cómo le llamo yo al infierno? Porque después del infierno sigue el lago de fuego. Y el lago de fuego, hermano, porque usted encuentra en la palabra que aún el mismo Hades va a ser lanzado al lago de fuego. Pero el lago de fuego, el infierno, yo le llamo como la prisión preventiva de Dios. Todo aquel que se muere sin Cristo, todo aquel que se muere en pecado, ahí está en este momento. Ahí está en condenación, ahí está en prisión preventiva. Va a ser sacado por un momento para el juicio del gran trono blanco. Pero después del juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20:15, lo leyó el hermano, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Usted decide en esta tarde a quién quiere seguir. Usted decide en esta tarde, hermano y amigo, qué seguro quiere adquirir para su vida. Porque mucha gente se preocupa por asegurar su carro, por asegurar su casa, por asegurar sus bienes, por asegurar todo lo que posee, todo lo que tiene. Pero nadie se preocupa por asegurar su alma. Nadie se preocupa por el seguro de vida que se llama Jesucristo, que es el único que puede dar la vida eterna, que es el único que puede rescatarnos de la condenación eterna. Número 5, dice la Biblia que le va a hacer falta el pan. O sea, esa persona, hermano, que muere sin Cristo va a padecer hambre. Job capítulo 15, verso 23. Oiga lo que dice. Dice: vaga alrededor tras el pan, diciendo: ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Número 6, dice que será atormentado. Job 15:20 dice: todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Lucas capítulo 16, verso 23, hablando del rico, dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, la Biblia es clara. La Biblia es, hermano, transparente con respecto a este tema. No podemos entender cómo hay gente que no se atreve. Gloria a Dios por los poquitos que nos atrevemos a hablar del infierno. Gloria a Dios por los poquitos que nos atrevemos a hablar en contra del pecado. Gloria a Dios por los poquitos que nos atrevemos a hablar en contra de lo que a Dios no le agrada. Porque no solo aquí, hay muchos todavía, muy pocos sí. Aún habemos 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Que estamos en contra, hermano, de muchas cosas que se están dando. Y que lamentablemente muchos pastores con toda su congregación se van a ir al infierno por la vida que llevan. Alabado sea el nombre del Señor. Pero qué bueno es saber que también hay pastores genuinos y que también hay congregación genuina que ama al Señor. Bendito sea Dios. Es importante también aquí en Mateo capítulo 25, dice en el verso 1 en adelante, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas y no tomaron consigo aceite.
mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí hay algo muy importante, amado hermano. Hay gente que piensa que nosotros predicamos de hace muchos años que Cristo viene, hermano Luis, que Cristo viene. Y la gente le dice, pero nunca ha venido, no ha aparecido. Pero aquí la Biblia dice, hermano Heiner, que tardándose el esposo, aquellas se durmieron. Amén. Aquellas 10 vírgenes estaban bien dormidas, estaban bien acostadas. En otras palabras, estaban bien conformadas donde estaban. Y así hay gente hoy en día en las congregaciones, bien conformadas, bien ahí, bien sentaditas, están bien ahí, que les predican un evangelio diferente, que creen otra cosa, que ya Cristo no viene, que ya el Señor va a tardar 50 años para venir, y ahí están bien acomodados hoy en día. Estas vírgenes nos representan una iglesia que está bien acomodada y otra que está preparada. Amén. Estas 10 vírgenes nos representan 5 que están ahí con sus lámparas apenas con un poquito de aceite, pero que no están preparadas. Pero otras 5 representan esa iglesia que está fervientemente esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la iglesia que el Señor se va a llevar para el cielo. Y estas vírgenes dice que estaban ahí esperando al esposo. Se tardó un poco el esposo, pero a medianoche, dice, se oyó un clamor. Y ese es el clamor que estamos hoy en este canal, en este programa, diciéndole a la gente que Cristo viene y que hay un infierno. A medianoche se escuchó un clamor y el clamor decía, he aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Aquellas que estaban con un poquito de aceite, hermano Heiner, lo que hicieron fue querer depender de las otras que le dieran del aceite, que ellas sí estaban preparadas, que ellas sí estaban guardando la palabra, que ellas sí se estaban consagrando a Dios, que ellas sí estaban ahí orando tal vez y bien preparadas, pero aquellas 5 estaban esperando que alguien les diera algo, que alguien les diera un poco de aceite, pero aquellas otras 5 le dijeron, no, más bien vayan al pueblo, vayan y consigan para nosotras mismas, para que cuando vayamos a camino a recibir al esposo, a recibir al Señor, no se nos apague la lámpara. Pero cuando ellas se fueron al pueblo, y ahí es donde está la clave, la gente está esperando y la gente está diciendo, Cristo ya no vino, pero ese pensamiento un día se va a manifestar en este mundo, porque Cristo va a venir por nosotros. Y cuando aquellas 5 se fueron al pueblo a recibir y aquellas otras estaban recibiendo al esposo, llegó un momento donde se cerró la puerta. La puerta se cerró, el momento se cerró, y cuando las otras percataron para llegar a tocar la puerta, ya la puerta no se podía abrir. ¿Sabe, amigo? La puerta un día se va a cerrar. La puerta un día que se llama Cristo Jesús. Ya no va a haber más iglesia, ya no va a haber más pastor, ya no va a haber más programa de voz de restauración para que le diga a usted, arrepiéntase, gloria al Señor, sino porque ya la puerta se cerró, ya el camino se cerró, ya la puerta se cerró. Y hay muchos hoy en día, hermano Luis, en muchas congregaciones que no están preparados, están perdidos dentro de la iglesia. Van a una iglesia y aplauden, van a una iglesia y ofrendan, van a una iglesia y diezman y piensan que todo ese diezmo y toda esa ofrenda y todos los días que van de culto, eso los va a salvar. No, eso no lo va a salvar a usted. Lo que lo va a salvar a usted es un corazón recto, un corazón preparado, un corazón que esté listo para recibir al esposo, porque el esposo un día aparecerá en las nubes. Jesús lo dijo, yo me voy para el cielo a preparar lugar para vosotros. Amén. Y Dios, hermano, quiere que en este precioso programa usted entienda de que hay 2 caminos. Uno que lo lleva a la vida eterna y otro que lo lleva a la muerte eterna. Solo 2 caminos existen. No hay 3, ni 4, ni purgatorio, ni que le enciendan 50,000 velas. No, ya eso ya no. Es solo 2 caminos. El camino que nos lleva a la salvación y el camino que le lleva a aquel y aquella que no tiene a Cristo en su corazón, que es la perdición. Sí, hermanos. Qué linda la palabra cuando nosotros la vemos y la estudiamos a la luz de la Biblia. Aquí nos habla, primer libro a los Corintios, capítulo 3, verso 11, dice,
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sin embargo, ahora nosotros vemos en muchas congregaciones, queridos hermanos, de que a Jesucristo lo han puesto a un lado y están predicando cosas que no son de acuerdo a la ley de Dios. Esto es lo que dice San Marcos, capítulo 10, verso 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Dice verso 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Verso 47, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el gusano nunca se apaga. Qué linda la palabra de Dios cuando nosotros vemos, hermanos, cómo el Señor Jesucristo nos habla a través de este Evangelio de San Marcos, de que sí existe un infierno y que para ahí van todos aquellos que no quieren escuchar la voz de Dios. Voz de restauración te habla en esta tarde para que te pongas a cuentas con el Señor, oigas palabra de Dios, te pongas a cuenta con Él, te pongas de rodillas con Él y le pidas a Él que enderece tu vida. Si andas en un camino equivocado, hoy es el día, querido hermano que nos está viendo y escuchando, porque hoy es el día de tu salvación, querido hermano Heiner. Séptima cosa que le pasará a la persona que muere sin Cristo. Dice que oirá estruendos. Job capítulo 15 verso 21 dice: estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Número 8 dice: no escapará de las tinieblas. Job 15:30 dice: no escapará de las tinieblas. La llama secará sus ramas y con el ajenjo de su boca perecerá. Imagínese usted, hermano, todas estas cosas que estamos viendo, amado amigo, estamos viendo simple y sencillamente por no querer obedecer a Dios, por no querer buscar a Cristo, por no querer agradar a Dios, por querer vivir una vida a medias, por querer vivir una vida acomodada. Dice el 9, que lo asolarán temores. Job 18:11 dice: de todas partes lo asolarán temores y le harán huir desconcertado. Oiga usted, imagínese, ¿cómo pueden estar las personas en este momento que están condenadas, hermano, que están perdidas en el infierno? Hoy, todos los días mueren miles y miles de personas en todo el mundo. La pregunta del $1.000.000 es: ¿cuántas de esas personas se salvan? ¿Cuántas de esas personas han podido reconocer a Cristo? ¿Cuántas de esas personas estarán con Cristo? ¿Cuántas de esas personas estarán perdidas? Simple y sencillamente por no querer nada con Dios. Como número 10, dice que vivirá rodeado de azufre. Job 18:15 dice: en su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. También dice, hermano, y le aclaro, amigo, en el libro de Job capítulo 18 versículo 21 dice claramente
que esto es lo que le espera a todo aquel que muere sin Cristo. Hermano, cuando yo leí esta palabra, a mí se me estremeció el cuerpo. Si a usted no se le estremece el cuerpo con esta palabra, o Dios, o no siente algo en esta tarde, hermano, yo no sé en qué está pensando usted, pero dice Job 18:21, dice: ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. ¿Qué le parece? Ese va a ser el lugar del que no conoció a Dios. Un lugar de condenación. Un lugar, hermano y amigo que me escucha, donde ya no hay retroceso. Donde ya no hay marcha atrás. Donde ya no hay más que hacer. El tiempo es ahora. El día es hoy. Mientras hay vida, hay esperanza. El día es hoy, mientras estés respirando, mientras estés vivo, mientras tengas uso de razón, mientras allí estés, donde me estés escuchando, en la casa, en la oficina, donde quiera que estés en este momento, aquí en Costa Rica o fuera de Costa Rica, a través del internet, donde quiera que estés, si Dios te toca y Dios te ministra, que ese es nuestro principal objetivo, que tengas, aleluya, que el Espíritu Santo te convenza en esta tarde y reconozcas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y como lo dije anteriormente, poder asegurar tu vida. Alabado sea el nombre de Cristo, porque lo primero que tienes que hacer en esta tarde es arrepentirte y buscar a Dios. Así si no quieres ir a ese lugar. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También lo que tienes que hacer es creer en Jesús. San Juan 3:18 dice que el que cree en el Hijo será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto ha negado al unigénito Hijo de Dios. Amigo, hermano, que me escucha, usted tiene dos opciones en esta tarde: creer o no creer. Si crees, eres salvo. Si crees, Cristo te salva en esta tarde. Si crees, Cristo hace una obra en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, etc. Pero si no crees, desde el momento que no crees, ya eres condenado. También, si lo haces en esta tarde, Cristo te dará vida eterna. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si lo buscas de todo corazón en esta tarde, no hay condenación. Si lo buscas, si te entregas, si te arrepientes, si entregas tu vida a Cristo, si abres tu corazón a Jesús, no hay condenación. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire, eso sí, no hay condenación siempre y cuando usted esté viviendo una vida en santidad. Siempre y cuando usted esté viviendo una vida santa, una vida piadosa, una vida apartada del pecado, una vida, hermano y amigo que me escucha, de que ya usted no volvió a pecar, de que ya usted se apartó del pecado, de que ya usted se apartó de lo malo, de que ya usted no es que no volvió a pecar, sino que ya, hermano, está agradando a Dios, está consagrándose a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, porque lo dice claramente Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Porque si pecas, si haces lo malo, aunque tengas a Cristo, te puedes llegar a perder, puedes llegar a condenarte. Por eso es importante buscar a Cristo, por eso es importante buscar a Dios y serle fiel. Mano Ademar. Amén, hermano Heiner. Hay algo muy importante aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es algo tremendo, hermano Luis, lo que está sucediendo hoy en día en las iglesias. Es algo tremendo porque sabemos que Dios conoce que aquel está mal, que anda en pecado, que necesita acercarse a Dios, que con el momento que él abra su boca, como decía el hermano Heiner, y se arrepiente, ahí alcanzará misericordia. Pero hay gente dentro de las iglesias
que no son ni fríos ni calientes, que son tibios. Así es. Que son gente tibia, que está ahí creyendo, engañando al pastor, engañando a los diáconos, engañando a los líderes, engañando a todo mundo y pensando que viven una vida cristiana a medias. Están pensando que esa es la vida que ellos quieren como religiosos, que van un domingo y están ahí el domingo y piensan que ya, pero a los días de entre semana hacen lo malo delante de Dios. Pero como están metidos en una iglesia, ellos creen que son salvos. Pero aquí la Biblia me dice que por cuanto no eres tibio ni frío, dice que Él te vomitará de su boca. O sea que le va a producir náuseas a Dios. Una persona que es, aleluya, tibia, que anda ahí en su tibieza, en su pecado, andando tal vez con mujeres que no eran de su esposa, jóvenes que andan pecando deliberadamente en las calles, dejando el nombre de Cristo por el suelo, gloria al Señor. Eso, y Dios le está hablando aquí a la iglesia. Dios le está hablando a la iglesia de la Odisea y le dice, porque tú eres que dice que yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabéis que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Amados hermanos, estamos viviendo una realidad del Evangelio. Estamos viviendo una realidad de la iglesia del Señor. Pero lo más tremendo de esto es que el Señor en el verso 20 le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí no le está hablando a la gente que está en el mundo, aquí le está hablando a la iglesia. Quiere decir, hermano Heiner, que a veces hay congregaciones que piensan que tienen a Cristo, pero a Cristo lo tienen afuera de la puerta. Amén. Ya Él no es el que gobierna la iglesia, ya no es el Espíritu de Dios que toma el control del culto. Ya no es la presencia de Dios que se mueve, sino es una emoción. Es un liberalismo tan terrible, amados hermanos. Por eso yo le digo en esta tarde, arrepiéntete porque Él está a la puerta, está llamando a la iglesia que se arrepiente. Aquí no le está hablando a los mundanos, aquí no le está hablando a la gente que no tiene a Cristo. Aquí le está hablando a la iglesia del Señor que abra la puerta. Abra la puerta, muchacho y muchacha. Ábrale la puerta. Usted no puede seguir viviendo en esa vida de apariencia delante de la presencia de Dios, porque dice la Biblia que el juicio empezará por casa, y si el juicio empieza por casa, dice la Biblia que ¿dónde quedará el pecador y el impío? ¿A dónde quedará, hermano Luis? Si el juicio va a empezar por casa, Él va a empezar por casa, ¿dónde quedará el pecador y el impío, hermano Luis? Sí, hermano, ya casi estamos finalizando un tema muy lindo que estos hombres de Voz de Restauración se atreven a hablarlo. Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 3, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y oiga, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El primer libro a los Corintios, capítulo 16, verso 20, nos habla de la siguiente manera. Queridos hermanos, oiga bien, palabra de Dios. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. El Señor viene. Oiga, estoy hablando conforme a la voz de Dios por medio de la Biblia. No son cosas que yo me las estoy inventando. Aquí dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Es la voz de Dios el que te está hablando en esta tarde. Hemos llegado, queridos hermanos, al final de este bendito programa. Y no nos resta más que despedirnos, hermano Heiner. Amén. Allí donde usted se encuentra, donde usted esté,
Si usted, Dios le ha tocado y le ha ministrado, que sé que es así, y quiere hacer una corta oración, una pequeña oración, para reconciliarse con el Señor y aceptar a Cristo, puede hacerlo en esta preciosa tarde y luego nos puede llamar a los números que están en su pantalla para poder darle un seguimiento. Quiero dejar a mi hermano Ademar para que él haga esa oración. Así es. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Señor. te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado hoy de estar en Gracias, este lugar. Y usted, amado Sí, amigo Señor. que nos está escuchando, nos Gracias, está mirando, Padre. usted puede decirle al Señor en este momento: Santo. Señor Jesús, Señor Jesús. El corazón. toca mi corazón, Sí, Padre Santo. entra en mi vida. Sí, Señor. Yo no quiero ir a ese lugar del infierno. Así sea. Señor. Salva mi corazón, Señor. Sí, Padre Límpiame de todos mis pecados. Santo. Así sea. Escribe Señor. mi nombre en el libro de la vida. Sí, Señor. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador en esta tarde. Sí, Señor. Amén y amén. Amén. Querido pueblo, en las naciones donde este programa pueda estar siendo visto y a través del video que va a quedar ya grabado en YouTube, si usted, querido hermano que nos ve, tiene a bien, escuche palabra de Dios, porque solamente tenemos dos caminos. Los hombres solamente tenemos dos caminos: el camino de Dios y el camino del enemigo. Somos nosotros los que escogemos. Y si Dios lo permite, dentro de 8 días vamos a estar aquí estorbando a ese enemigo del hombre y de Dios. Dios los bendiga a todos, queridos hermanos. Les bendiga. Muchas gracias por su sintonía. Oh, que dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor?